Padre, en el nombre de Jesús, oramos que tu palabra, que va a ser enseñada, que va a ser predicada, no vuelva vacía, Señor. Entrego mi mente y mi corazón a ti, lo pongo ahora mismo en tus manos en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es viva, Señor, penetre la tierra de las personas en el nombre de Jesús. Cuando digo la tierra, es tu corazón. Penetre los corazones de las personas y cabe en ese corazón y se siembre profundamente, Señor, y traiga vida a esa persona, a cada persona que oye, en el nombre poderoso de Jesús. No solamente los que están oyendo ahora, sino los que van a oír después durante la semana. Amén. 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 Entonces, durante este tiempo hemos hablado de este tema del Apocalipsis. Es un tema muy especial, es un tema que el Señor está transformando nuestras vidas a través de él, porque el objetivo del libro de Apocalipsis no es crear miedo, sino que el objetivo del libro de Apocalipsis es que nosotros entendamos que Dios es soberano y tiene el control aún de la tierra. Eso es lo primero. Segundo, que Dios tiene un plan. Que Dios tiene un plan de la A hasta la Z, y que su plan lo va a hacer una realidad y se va a cumplir. Y tercero, que la iglesia se dé cuenta que todo el tiempo debe velar, debe estar velando, y los creyentes deben de estar consagrándose a Dios. Deben de estar consagrándose a Dios. Y le damos gracias a Dios porque Él nos da la posibilidad de enseñar sobre este libro. También la Biblia dice que existe una bienaventuranza. Bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía. Y también la Biblia dice que Dios nos conceda que estemos escritos en el libro de la vida para cuando esté tiempo. De hecho, ya hay un libro que es el libro de la vida. Y lo que Dios quiere es que todas las personas estén en ese libro. Entonces, la semana pasada hablamos de la segunda venida y dijimos que es el hecho central del libro de Apocalipsis. Y en ese capítulo, que fue el capítulo 19, Dios establece el reino de Dios en la tierra. Una vez Jesús llega en su segunda venida, suprime toda autoridad humana, suprime todo poder humano, todo sistema humano. ¿Cómo se denomina ese sistema humano? Ya lo habíamos visto. Ese sistema humano se denomina Babilonia. Ese sistema humano que está inspirado por un ser espiritual, que es Satanás. Satanás siempre ha inspirado a Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Babilonia no es solamente un país que existió. Babilonia es un sistema filosófico, cultural, de gobierno, que saca a Dios del panorama y sienta al hombre en el centro. Satanás quiere usar al hombre, quiere encarnarse en un hombre y tomar la posición que él un día tuvo antes de caer. Él no acepta haber perdido esa posición. Y a través del hombre lo que está tratando es de retomarla y de establecerse. Pero Dios ya dijo el plan. Y cuando nosotros estamos enseñando el libro de Apocalipsis, hay una cosa, la Biblia dice que los demonios están escuchando también las predicaciones que estamos hablando. Y de hecho ellos saben que el reino del diablo va a ser derrotado. Y saben que va a terminar de esa manera. Y yo siento en mi corazón que debemos pedirle al Señor, orar por esto. Padre, en el nombre de Jesús. En el mundo espiritual hay demonios que se han levantado contra los cristianos y contra la iglesia, creyendo que van a poder impedir que el reino de Dios se haga realidad. Pero la palabra de Dios dice, y lo declaro, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Padre, y declaramos que la mente de cada persona se abre a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, dile: Señor, abre mi mente, para que mi mente esté controlada por el Espíritu Santo y no por los demonios. En el nombre poderoso de Jesús. El Señor le dice a una persona que está viendo: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. No te puedes dejar vencer por las ataduras que Satanás quiere poner sobre nosotros, porque Él ha puesto poder en tus manos. Tú tienes poder a disposición de parte de Dios. Gracias, Señor,
Entonces, en el jardín del Edén, el hombre recibió una mentira que el diablo le dijo, que era: si me adoras, serás como Dios. Y esa es la filosofía de Babilonia. Los hombres adoran al diablo consciente o inconscientemente. Cuando se entregan a los razonamientos de su mente, solamente a los razonamientos de su mente, y dejan de fuera a Dios, dejan por fuera a Dios. Entonces ya no se basa en lo que Dios habla, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha querido traer a la humanidad, sino que se basa en lo que yo creo, en lo que yo siento, o me justifico una verdad que grita dentro de nosotros que Él existe, que Dios existe, y la tratamos de apagar, pero es muy difícil apagarla. Y la Biblia dice que toda palabra, la palabra es la que va al mundo, lo va a juzgar. Ni siquiera los cristianos, ni siquiera la iglesia, aunque nosotros, dice que Dios en el milenio, que es lo que el tema que vamos a hablar, Dios nos va a permitir juzgar y vamos a tener posiciones de autoridad. Sin embargo, la Biblia dice que el que juzga realmente en este momento es la palabra de Dios que Jesús habló. Es la palabra de Dios la que va a traer juicio a la tierra. Por eso vemos que Jesucristo era el único que podía desatar los sellos. Nadie más podía desatar los sellos, porque Jesús es la palabra viva de Dios. Entonces vimos como en Apocalipsis 19, del 11 al 21, Jesús regresa a juzgar, ¿cierto? A suprimir, a destruir el sistema y todos los ejércitos del anticristo en la famosa batalla del Armagedón. Eso lo vimos la semana pasada. Jesús regresa entonces a Jerusalén, pone los pies sobre el monte de los olivos e inmediatamente lo parte, como lo había profetizado, como lo profetizó el profeta Zacarías en Zacarías 14, del 3 al 4. En ese momento, mientras Jesús está llegando en su segunda venida, también los ángeles están separando las personas que no son cristianas, que no creen en el Señor, y esas personas mueren y son arrojadas al Hades. Cuando llega Jesús en su segunda venida, todas las personas que quedan son personas que han tenido una relación con Dios. Son personas que han conocido y que son redimidas por la sangre de Jesús. Todas las personas que quedan en ese momento. También en ese momento, cuando Jesús llega, hay una resurrección, y es lo que vamos a ver en este capítulo. Y se narra también la cantidad de muertos. Recuerden cuando Jesús llega en su segunda venida, que lo vimos en el capítulo pasado. Jesús llega y con su venida, dice, con la palabra de su boca, Él hace guerra. Y por su palabra mueren instantáneamente todas las fuerzas que se levantan contra Dios en ese día. Dice que la sangre de los muertos va a ser como un río de 1 metro de profundidad. Dice que Dios tiene que convocar a las aves del cielo, Apocalipsis 19, del 17 al 18. Todo esto lo estoy diciendo así rápidamente para poder predicar lo otro que voy a enseñar. Para que se coman esos cuerpos, porque son tantos muertos apilados que Dios tiene que llamar a las aves de carroña a que ayuden a limpiar. Y el pueblo de Israel va a estar recogiendo y enterrando muertos por 7 meses. Eso lo puede ver usted en Ezequiel 39, del 11 al 12. Hasta aquí llegamos. Jesús llega a la tierra, parte el monte y toma posesión de los reinos. Todo reino suprimido. Entonces, en ese momento comienza algo que la Biblia denomina el milenio. 1000 años de reinado de Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 20, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Vamos a leerlo completo y luego vamos a tocar parte por parte. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Mire, ¿con qué descendía el ángel? Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Mire, aquí hay una cosa muy importante, y es los títulos del diablo. Si usted ve, no queda ninguna duda que el que están
prendiendo o metiendo a la cárcel, digamos de cierta manera, es a Satanás, ¿cierto? ¿A quién prendió? Al dragón. Al dragón, eso muestra el poder que él tiene. El poder que él tiene. La serpiente antigua hace alusión a que el Satanás hizo caer al hombre en el jardín del Edén. Y el diablo, la palabra diabolos significa acusador. Al acusador. Y Satanás, otro título que significa adversario. Lo ató por ¿cuántos años? Por 1000 años. Continuemos. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos al 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Vamos a tratar todo este tema. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Yo le bajo acá. Voy a bajar el volumen, pero se sigue escuchando por la transmisión. Bueno. El 8. No lo he leído. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, en este pasaje vemos el milenio. ¿Qué es el milenio? El milenio es un periodo de 1000 años en el cual Jesucristo va a reinar sobre la tierra, y vamos a ver varias cosas que pasan acá. Primero, Satanás es apresado. Es la primera cosa que vemos. Ya vimos que este ángel desciende con una cadena y le pone el sello y lo lleva al abismo con las llaves del abismo, y allá mismo lo encarcela. ¿Qué vemos acá? Varias cosas. Primero, que Satanás no es lanzado al lago de fuego como lo fue, o sea, en este momento cuando es apresado, no es lanzado al lago de fuego, como si había sido lanzado el falso profeta y había sido lanzado el anticristo. Ya usted lo ven en Apocalipsis 19:20, ellos habían sido lanzados, pero Satanás no es lanzado, sino que es apresado. Recuerden que el abismo, y esto es importante entenderlo, el abismo no es el infierno. El abismo son 2 lugares diferentes. El abismo queda en la tierra y el infierno queda en otro lugar. La Biblia no especifica dónde queda, pero queda un lugar y dice que es un lago de fuego, un lago de fuego. Y dice la Biblia que esa es la muerte segunda, es decir, ese lago de fuego es imposible ya salir de ahí. El Hades, o de cierta manera el Hades, es un lugar donde las personas van temporalmente. Antes de que Jesús naciera, el Hades tenía otro compartimento que era donde iban los justos. Cuando Jesús murió, se pudo abrir la puerta al cielo para que las almas pudieran subir, porque mientras el pecado no hubiera sido pagado, las almas no podían salir del Hades. Pero una vez el pecado fue pagado en la cruz del Calvario, y lo vamos a ver en esta enseñanza, las personas pueden subir al cielo y tienen acceso al cielo. Antes no, solamente Jesús fue el que permitió eso. Pero las personas que no conocen a Dios, las personas que mueren en incredulidad, las personas son confinadas al Hades. Y en ese Hades hay también fuego, y en ese Hades también hay tormento para estas personas. ¿Cómo sé que hay tormento y fuego? Porque existe un pasaje en la Biblia, no voy a hacer referencia de manera tangencial,
existe un pasaje en la Biblia donde Jesús especifica de esos dos lugares, cuando se habla del rico y Lázaro. Si quieren lo buscan más adelante, buscan el pasaje del rico y Lázaro en la Biblia y se van a dar cuenta de que Jesús cuenta esto no como una parábola, sino como un hecho real, dando a entender que en el Hades existen dos lugares. En este momento el lugar que era ocupado por los justos ya no hay nadie, porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que él llevó cautiva la cautividad y la llevó al cielo. Entonces las personas que estaban en ese lugar ascendieron a Dios. Pero las personas que se encontraban en el Hades continúan allí, y cada día que mueren personas en incredulidad van a ese lugar. Las personas no van al infierno todavía. El infierno en este momento no tiene a nadie. En el momento que se cumpla Apocalipsis 19, en el infierno van a habitar 2 personas por 1000 años. Y esas 2 personas que van a habitar por 1000 años, el infierno o la segunda muerte o el lago de fuego, van a ser el anticristo y el falso profeta. Entonces, este lugar que es el Hades, se usaba para muchas cosas. Una de las cosas que Dios lo usa es, primero que todo, para que vayan los incrédulos y los injustos allá. Y la segunda razón por qué el Hades existe es porque allí están encarcelados. Es una cárcel donde están encarcelados los demonios más perversos que existen. Porque Dios no puede dejar esos demonios en la tierra, porque si esos demonios son tan perversos, son tan malos, que si estuvieran en la tierra, esos demonios acabarían con todo. De hecho, vamos a ver esto. Mire, es un lugar muy temido por el diablo, por los demonios. Los demonios temen ir al Hades, temen ir al abismo. Mírelo aquí en Lucas 8, 30-31. Vamos a ver un pasaje donde muestra que los demonios temen ir a ese lugar. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, Jesús está haciendo una liberación a un hombre que tiene muchos demonios, el endemoniado gadareno. Él va a la ciudad de Gadara, allí se le presenta a este endemoniado y le pregunta a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Aquí le está hablando Jesús al demonio que se está manifestando en esta persona. Y el demonio le dice Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Continúa, por favor, gracias. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo, porque los demonios saben que hay un abismo y que ahí en el abismo hay demonios encarcelados. Y le rogaban a Jesús que no los dejase ir al abismo. Entonces es un lugar donde ellos tienen mucho temor de tener que ir. Pero algunos de estos demonios van a ser liberados, acuérdense. Por eso estoy hablando del abismo. Estoy hablando del abismo porque sabemos que Satanás en estos 1000 años, ¿dónde va a estar? En el abismo. Va a estar en el Hades. ¿Cómo va a estar? Encarcelado. Mire que el ángel le pone ¿qué? Le pone una cadena y un sello. Mire, Apocalipsis 9 del 14 al 15 nos muestra cómo en ese lugar, en este momento, en la actualidad, en el Hades hay demonios encarcelados, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Es decir, mire cómo son estos demonios que están en este momento. En este momento hay unos demonios, y habla la Biblia que son 4 demonios tan poderosos, tan fuertes, que Dios los tiene amarrados allá, encarcelados. Pero cuando suene la 6ª trompeta del Apocalipsis, Dios los va a soltar. Y dice que estos solo demonios salen y matan la tercera parte del mundo, de los hombres. Entonces imagínense que Dios dejara a estos demonios sueltos. Y estos demonios son sueltos por un periodo de tiempo. Como con la venida Jesús con la venida destruye este poder diabólico. Y entonces los demonios son echados al infierno, y también está echado el falso profeta y echado el anticristo. Entonces los teólogos discuten sobre la identidad del ángel que apresa a Satanás. Los teólogos discuten sobre la identidad del ángel que apresa a Satanás, por lo que se debe tratar de un ángel de gran poder, por lo que se especula que podría ser el arcángel Miguel. No lo dice ahí específicamente la Biblia, pero los teólogos especulan que puede ser Miguel, quien fue el que pone un sello y una cadena grande que restringe al diablo y reprime su total influencia sobre la humanidad.
Si tú vas ¿por qué dicen los teólogos? Porque normalmente Satanás, el ángel que se enfrenta con el diablo, normalmente es el arcángel Miguel. Es el arcángel que Dios le ha dado esa misión. Apocalipsis 2 del 7 al 8. Veamos un pedazo donde nos muestra la Biblia de este. Ok. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Qué dice? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Amén. Entonces, ellos son echados del cielo. Ellos son echados del cielo. Y vemos, eso lo vemos ahí. Entonces, en este punto es válido preguntar. Entonces, en este punto es válido hacer esta pregunta. ¿Por qué Dios solo apresa a Satanás y no lo echa de una vez al lago de fuego como hizo con el anticristo y el falso profeta? No sé si usted está preguntando eso, pero yo sí me hice esa pregunta. ¿Por qué Dios no echa a Satanás de una vez en el lago de fuego y nos quitamos este problema encima? ¿Cierto? Pero mire la sabiduría de Dios y por lo que Dios ha permitido, porque Dios permite al diablo en este momento hacer lo que hace. Y la respuesta, yo se lo he dicho que yo veo como que es más soportada por las Escrituras, es que Satanás es una forma en que Dios también prueba al hombre. Pero Dios va a probar algo más en este milenio, porque Dios permite un milenio. En este milenio, ¿qué hay? Jesús es el presidente del mundo, acuérdense que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Van a haber otras autoridades. ¿Y quiénes son esas autoridades? Los profetas del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles van a ser grandes autoridades del mundo en ese momento. La iglesia, los santos van a ser autoridades dentro de ese momento, y lo vamos a ver más adelante. En ese tiempo ya no va a haber más injusticia, pero note una cosa. ¿Por qué creo yo que Satanás se le permite? La respuesta es sencilla. Pues la respuesta puede ser simple, pero lo que Dios quiere mostrar es que cómo sería la vida sin un diablo que tentara a las naciones y propiciara los conflictos. Dios quiere mostrarle al hombre que aún en ese tiempo del milenio y sin un Satanás y sin un diablo, Dios va a mostrar que aún sin que intervenga Satanás, el hombre tiene la capacidad de desviarse, tiene la capacidad de rebelarse contra él, si ni siquiera exista un diablo. Porque nosotros muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo, ¿cierto? Bueno, hay que entender algo. El diablo no tendría poder sobre nosotros si nosotros no le abriéramos puertas. Pero cuando nosotros le abrimos puertas en alguna área, y no tienen que ser pecados grandes, estoy hablando puertas en determinadas áreas. Tú tienes varias áreas. Mira, existe el área sentimental, existe el área familiar, existe el área sexual, existe el área financiera, existe el área de la familia, existe el área de las relaciones interpersonales. Hay muchas áreas de la vida que nosotros, sin darnos cuenta muchas veces, y si nosotros no estamos alineados con la voluntad de Dios en cada una de esas áreas, en el área de que no estemos totalmente alineados, el diablo no le importa. El diablo no le importa. El diablo no le importa que usted no sepa o que usted no se haya dado cuenta. Al diablo lo que le importa es que le dieron papaya, como le dicen en Colombia, o en un español más claro, porque le dan oportunidad. Y él se aprovecha de las oportunidades, porque él es muy inteligente. Tan inteligente es y tan inteligente es que él va a levantar un anticristo que a todo el mundo lo va a dejar con la boca abierta. Y la gente se va a ir tras ese supuesto Mesías que están esperando. Entonces, esta es una de las razones. Luego, aparece más adelante, luego que de los 1000 años, dice la Biblia, y lo vemos en el versículo del 7 al 8, vamos a leer eso de una vez. Versículo 7 a 8, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué noto yo en este pasaje? Claro, va a haber mucha gente salva durante el tiempo. ¿Qué va a pasar cuando Jesús venga en la segunda venida? Va a pasar
va a pasar que los santos van a ¿qué? Van a resucitar. Va a haber una resurrección de santos. ¿Qué santos van a resucitar? ¿Qué santos van a resucitar? Bueno, lo vemos en el segundo punto. Vamos a devolvernos acá. Entonces, estábamos hablando de que Satanás se levanta luego otra vez y arma una guerra. ¿Cómo Satanás logra convocar a los hombres a una guerra cuando las personas que van a estar en el milenio ya no son los injustos, ya no son los perversos, porque ya todos en el capítulo 19 de Apocalipsis todos han sido destruidos? Toda persona que no sigue a Dios de corazón, que no tiene una verdadera relación con Dios, en el capítulo 19 ya no va a estar presente en la tierra, va a ser eliminada de la faz de la tierra. Entonces se cumple la palabra del Salmo: mirarás dónde está el impío, y no sabemos dónde está el impío. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Y mire que lo que vamos a empezar a mirar esto. Vamos a empezar a mirar el segundo punto, el reinado de los santos, para que entendamos eso. Entonces Jesús viene reinando. ¿Con qué cuerpo viene reinando Jesús? Jesús viene reinando con un cuerpo glorificado. Acuérdense de cuando Jesús resucita, a Jesús se le da un cuerpo glorificado. Pero es un cuerpo ¿de qué? De carne y hueso. ¿Un cuerpo de qué? De carne y hueso. Vamos a leer el reinado de los santos. El segundo punto, reinado de los santos. Ya vimos el primer punto, Satanás es apresado, pero luego es suelto, ¿cierto? Eso lo sabemos. Pero el segundo punto, el reinado de los santos. Apocalipsis 20 del 4 al 6 me habla de ese. Vamos a volver a repetir ese versículo 20 del 4 al 6. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes fueron los que recibieron facultad de juzgar? Los santos. ¿Los santos de qué? De todas las generaciones, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y la iglesia. Esos son los santos que se les dio el poder para juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Esta fue la segunda personas que se unen en la resurrección. Cuando Jesús llega en la segunda venida, todas las personas que habían sido decapitadas, y que en el capítulo 5, en varios capítulos, creo que es en el 7, en 9 creo que también aparece, o en el 7, estas personas que aparecen de vestiduras blancas y que fueron decapitados por el anticristo, estas personas no tienen cuerpos, pero en la segunda venida de Cristo estas personas resucitan con cuerpos glorificados también, y son las personas que se unen acá a ser parte de los santos que van a juzgar en la tierra y que van a reinar con Cristo. Entonces, los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado, si bien que son los últimos que se unen en resurrección, a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estas personas resucitan en la segunda venida de Cristo. Entonces, hasta ahorita, ¿cuántas resurrecciones han pasado? Y eso es importante que lo miremos, pero miremos algo antes. Mire, Daniel 7:27 nos habla quiénes son los que van a reinar. Daniel 7:27 es otro versículo que nos habla en el Antiguo Testamento. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos se ha dado al pueblo, ¿de quién? De los santos. Es decir, que los santos del Antiguo Testamento, los que murieron creyendo en Dios, en las promesas de un Mesías y de una resurrección, y a los que Dios le prometió un mejor pacto. ¿Y cuál es el mejor pacto que Dios les prometió? ¿Cuál fue el mejor? Jesús. ¿Por qué decimos que es un mejor pacto? ¿Por qué decimos que es un mejor pacto? Porque es un pacto en la sangre, es un pacto espiritual que rompió el pecado. Entonces, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Jesús ya está reinando. ¿Con quién reina? Con los santos del Antiguo Testamento. Pero ¿con quién más reina? Mateo 19:28, con los discípulos, con la iglesia. Mire, y Jesús le dijo: de cierto te digo que en la regeneración. ¿Cuál es la regeneración? Cuando ya venga la segunda venida, ¿cierto? Jesús llega y pone el pie, ¡pum!, aplana todos los montes. Ustedes que en el Apocalipsis hay unos terremotos que cambian la forma de la tierra. No digo la forma, es que va a dejar de ser redonda, no. Lo que digo es que cambian la geografía de la tierra. La geografía de la tierra cambia por esos cataclismos que van a ocurrir en el Apocalipsis, y Dios comienza a restaurar todas las cosas. En la tierra que vamos a vivir va a ser la misma tierra, va a haber mar, va a haber un montón de cosas. Claro, Dios va a restaurar todas las cosas en esta tierra, en ese momento, en la segunda venida.
y durante 1000 años vamos a vivir todavía en esta tierra. No, que no vamos a ir para el cielo, por allá. No, el hombre va a vivir en la tierra. Vamos a vivir acá mismo. Entonces, creo que si morimos antes de que Cristo venga, vamos a ir al cielo y nos van a tener en el cielo. Porque todavía en la tierra, que hemos dicho, no se ha instaurado completamente el reino de Dios. El reino de Dios está reinando en el corazón de los cristianos. Pero en los corazones de los inconversos no reina el reino de Dios. En el corazón de los inconversos reina es el reino del diablo. Dice la Biblia que Él opera en los hijos de desobediencia. Él opera en el corazón de los hijos de desobediencia. Entonces dice Jesús, vosotros... Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, cuando venga su segunda venida a establecer el reino, vosotros que me habéis seguido, es decir, todos los cristianos que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué está queriendo decir Dios? Que los santos van a venir con Él y los santos van a ocupar posiciones y vamos a estar resucitados, con cuerpos regenerados. ¿Como quién? Como el cuerpo de Jesús resucitado. Y se nos va a otorgar posiciones dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo. Se usa la palabra tronos, que no solo indica que vamos a juzgar, sino que tenemos una categoría real. Tenemos un estatus real. Todos los santos de Dios. Apocalipsis 2:26. Vamos a leer varios pasajes que hablan de esto. Apocalipsis 2:26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 1:6. Apocalipsis 1:6, ¿no está ahí 1:6? Bueno, vamos a leer el 5:10 y tú buscas el 1:6. Ya lo vi, estaba en otro. 1:6, ok. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. El 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice? Y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Entonces, aquí vamos a ver algo. Luego Juan comienza a especificar la condición de los santos bajo esta resurrección. Vamos a ver algo. Y también se le llama la restauración de todas las cosas. Cuando los cuerpos son transformados igualmente, se llama la primera resurrección. Vamos a leer el Apocalipsis 24. Otra vez vamos a leer ese 4, 5 y 6. Ok, vamos al 5. Dice, pero todos los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los que resucitaron es la primera resurrección. Pero los que comienzan a vivir luego de los 1000 años, esa es otra resurrección. Esa resurrección no es la que estamos hablando acá. La resurrección que estamos hablando acá es resurrección de creyentes. La resurrección que se va a dar después del milenio es resurrección de ¿qué? Resurrección de injustos. Y aquí es donde viene esta cosa importante. Todo mundo va a resucitar, incluyendo los malos, al final de los tiempos, que están ¿dónde? En el Hades. Ellos van a resucitar también. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Vamos a verlas, porque tiene una división. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ya sabemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Los del Antiguo Testamento, los de la iglesia y los que van a ser decapitados durante el tiempo de la gran tribulación. Estas personas, todas a este momento, en Apocalipsis 20, todas han resucitado. Y vamos a ver ese orden de resurrecciones porque en la Biblia lo encontramos. Primera de Corintios 15, 22 al 24, nos dice el orden de las resurrecciones que van a existir. Y esto es importante que usted lo sepa, mire, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Esta palabra vivificado usted podría decirlo de otra manera. En Cristo todos seremos resucitados.
El orden de las resurrecciones. ¿Cuál es el orden de las resurrecciones? Dice aquí, en este orden. Primero, Cristo, las primicias. Bueno, voy a ir con cada una. Hablamos Mateo 27 del 50 al 53. ¿Cuál es la primera resurrección? Cristo, las primicias. Vamos a leer este Mateo 27, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Cuando Jesús muere, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, indicando que el que estaba rompiendo la separación entre Dios y los hombres era el Padre, a través del sacrificio de Jesús. Y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hay una resurrección. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Después de la resurrección de quién? De Jesús. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hay una resurrección, no se sabe quiénes fueron los que resucitaron. No dice, sabemos que Jesús resucitó, pero otra gente también resucitó. Con esa gente que resucitó, dice que aparecieron a muchos, pero esa gente no duró mucho tiempo, porque Jesús lo que hizo fue que se las llevó para el cielo en esa resurrección. Esta gente que resucitó, y me imagino que algunos otros subieron, no resucitaron, sino que pero alguien resucitó en esa primera resurrección con Jesús. La Biblia no especifica quiénes, pero sabemos que en el Antiguo que al final de los tiempos iban a resucitar los santos del Antiguo Testamento, entre ellos Daniel, porque lo vemos en el libro de Daniel, se especifica este punto también. Entonces, segundo, volviendo a 1 Corintios 14, 22 al 24, el primero, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida. Y dale. Entonces primero, los que son de Cristo en su venida. ¿Cuál es la venida? La iglesia. Se está refiriendo a la iglesia, porque es que la segunda venida de Cristo, recuerden, y esto es importante, la segunda venida de Cristo se da de dos maneras, de cierta manera. Primero, Él llega a las nubes, pero no llega a la tierra. Ese evento que llega a las nubes, ¿cómo se llama? El rapto o el arrebatamiento. Jesús llega hasta las nubes y arrebata a la iglesia. Ese es el primer, y en ese rapto, que es la segunda resurrección que ocurre en tiempo, digamos, cronológicamente, que está en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Esta resurrección no ha ocurrido todavía. Esta resurrección no ha pasado todavía, pero esta la estamos esperando en cualquier momento. 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor. Mire que lo está diciendo Pablo, no son mis palabras. Le voy a decir algo que el Señor me dice. En las palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo no pensaba, nadie sabe cuándo va a venir Jesús a las nubes, nadie. Pablo pensaba y tenía la esperanza de que le iba a tocar. No precederemos, los que estamos vivos, los que estemos vivos cuando el Señor venga, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Por eso dice la venida. No está hablando de la segunda venida, sino de la venida de Jesús a las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los cristianos que hayan muerto antes de la venida de Jesús van a resucitar primero. Eso va a ser una resurrección que no va a ser visible al mundo. Ellos resucitan, Dios les transforma sus cuerpos y nos encontramos con ellos en las nubes. Los que estemos vivos, esperemos que nos toque a nosotros, que no nos toque morirnos antes de que Jesús venga. Entonces, resucitarán primero. Sigue, por favor. 10. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados o seremos raptados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde lo recibimos? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Usted sabe que nosotros ya venimos predicando esto hace mucho tiempo. El rapto está en la Biblia, 1 Tesalonicenses 4, ahí lo vimos, ¿cierto? Esa es la segunda resurrección. Pero todas estas resurrecciones que vemos, la Biblia las denomina la primera resurrección. ¿Por qué? Porque va a haber una resurrección al final del milenio.
Y en esa resurrección del final del milenio ya no es para las personas que han sido salvas, sino para los que no son salvos. Porque todos tienen que comparecer ante el juez. Y esto es lo tremendo. Dios no llega y los mata y una para el infierno. Dios los va a juzgar. ¿Y los va a juzgar cómo? Ellos tienen que ver por qué van a ir al infierno. Cada persona tiene que ver qué es lo que lo llevó al infierno. Y que el juicio que Dios va a hacer sobre cada persona es justo. Porque Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Entonces, ¿y cuál es la última resurrección? Que vamos volviendo a 1 Corintios 15, 22, la última, 22 al 24. Dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido toda autoridad y potencia. Esa es la última resurrección. Esta resurrección es la que estamos viendo en Apocalipsis 19 y 20. Jesús llega en la segunda venida, suprime todo reino y resucitan. ¿Quiénes son los últimos que resucitan? A ver si se acuerdan. Los decapitados de la tribulación. Son los últimos que van a resucitar. Bueno, entonces, ¿qué pasa durante este tiempo? Durante este milenio, de acuerdo a la vida, los creyentes entran al reino de Jesucristo, son salvos, están en cuerpos glorificados. ¿Cuerpos de qué? De carne y hueso. Es decir, que los santos en el milenio vamos a tener cuerpos de carne y hueso. ¿Cómo lo sé? Vamos a leer Lucas 24, 36 al 39. Vamos a ver ahí que Jesús, mientras ellos aún estaban hablando estas cosas, cuando los judíos los discípulos están todos asustados porque Jesús lo mataron y ya lo estaban empezando a perseguir. Entonces ellos están allá todos asustaditos, allá metidos en un lugar, y Jesús se les presenta en la mitad. Bueno, mire una cosa, una característica de este cuerpo. Este cuerpo va a poder pasar paredes. Es decir, el cuerpo que se nos va a dar va a ser de carne y hueso, pero va a tener la capacidad de desmaterializarse y materializarse donde quiera. Por eso cuando estos santos resucitan, cuando lo vimos en el principio, cuando Jesús murió, estos santos se presentaron ante muchas personas. Porque el cuerpo que Dios nos va a dar es un cuerpo glorificado, es un cuerpo diferente. Es un cuerpo humano, pero con características superiores. Entonces, en ese momento, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Continúa, por favor, amor. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían un espíritu. Pero Él les dijo, porque estáis turbados y vienen en vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Sí, Jesús se presentó en carne y hueso, pero el cuerpo de Él tenía unas características especiales. Unas características especiales. Vamos a leer esto. Entonces tenía una característica. Mateo 26, 29. También vemos otro pasaje que nos habla de esto. De que el cuerpo de Jesús va a tener unas características de un cuerpo humano normal también. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, que Jesús va a beber vino. Y para beber vino tienes que tener cuerpo, porque un espíritu no va a beber vino. Entonces, ¿cuál es el cuerpo que vamos a tener? Un cuerpo de carne y hueso. Entonces los teólogos han concluido, miren lo que han concluido la mayoría de los teólogos. La mayoría de los teólogos concluyen que nuestro cuerpo glorificado va a continuar la reproducción sexual humana. De lo contrario, no se podría justificar que al final del milenio, como usted lo ve en el 28, se levante una multitud contra Dios. Porque dice en Apocalipsis 28, oremos ahí, y saldrán a engañar a las naciones, y saldrá a engañar a las naciones. ¿Quién va a salir a engañar a las naciones? El diablo. Y para que hayan naciones, tiene que haber ¿qué? Gente, people, personas, que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿De dónde lo llama? De toda la tierra. A Gog y a Magog. Gog y a Magog es simbólicamente nos habla, sí, aunque simboliza a Rusia en la batalla del Armagedón, en este pasaje simboliza todo lo que se levanta contra Dios.
como una especie de líder que se levanta contra Dios, o una persona que lidera que se levanta contra Dios, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué quiere decir? Que durante el milenio las personas se van a seguir casando, van a seguir teniendo hijos, van a seguir comiendo, pero ¿qué pasa? La gente que fue salva es una, pero van a nacer ¿qué? Niños. Van a nacer personas, y eso lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en Isaías 65. Vamos a leer Isaías 65, del 17 al 20. Dice: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Aquí está hablando de un reinado, una creación posterior que todavía no hemos hablado de ella. Estamos todavía en el milenio, pero mire lo que pasa: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Continúa: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el tiempo del milenio mucha gente va a nacer, pero esta gente que va a nacer, unos teólogos dicen que van a nacer con pecados. Yo creo, o sea, en mi pensamiento, si nosotros somos glorificados y ya Dios estirpó el pecado en nosotros, yo creo que las generaciones que vienen de nosotros son generaciones sin pecado, porque el pecado ya ha sido estirpado. Pero ¿qué pasa? Igual que Adán y Eva en el jardín del Edén, las personas van a tener que escoger hacer el bien o hacer el mal. Y aún teniendo la capacidad de escoger de hacer el bien y hacer el mal, y aún sin diablo que lo tiente, las personas van a caer. Por eso dice la Biblia que durante el milenio Jesús tiene que gobernar con vara de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo muchas personas que van a nacer o que estén en el milenio todavía tienen libre albedrío de hacer lo malo, pero no van a tener la tendencia. Claro, en el momento que hagan lo malo, Jesús inmediatamente, Dios va a saber, inmediatamente ese caso va a ser juzgado y esa persona posiblemente va a ser muerta. No sé cómo va a ser eso, porque la Biblia no lo especifica, pero sí dice que va a ser juzgado con vara de hierro, y dice que la justicia va a ser instantánea. Entonces, por esa razón, durante el milenio no se va a levantar este tipo de cosas. Pero cuando Satanás sea suelto, lo que había en el corazón del hombre, ¿qué es lo que está queriendo mostrar Dios a esto? Que el hombre no necesita diablo para perderse, que el hombre lo único que necesita es tomar una mala decisión en su corazón y querer vivir para él mismo. Y cuando el hombre quiere vivir para él mismo, quiere vivir sin Dios, entonces el hombre comienza a pecar. Y cuando el hombre comienza a pecar, se comienza a volver malvado. Y esto es lo que va a pasar: se van a levantar nuevamente contra Dios. Y aquí es donde Dios destruye todo el planeta. Aquí el planeta es totalmente destruido, desintegrado. Y este juicio va a ser por fuego. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún en el milenio, no habiendo hambre, no habiendo guerra, no habiendo enfermedad, no habiendo maldad, el hombre va a generar la maldad. Y otra cosa que veo, que las personas que nazcan en esa época tienen que entregarle su corazón a Dios igual que cualquier persona, aunque no tengan pecado, aunque estén con cuerpos glorificados. Cada persona tiene que tomar la decisión que nace de seguir a Jesucristo o no. Como Adán y Eva en el jardín del Edén tenían la oportunidad de seguir a Dios o no, y ellos decidieron escuchar a Satanás. Igual, en los últimos tiempos, Satanás se le permite otra vez. Entonces, ¿por qué está el diablo? El diablo está para determinar qué tipo de corazón tienes tú. ¿Y cómo sabemos? Porque inmediatamente él te tienta, y si tú eres una persona que te deja llevar por esos pensamientos del diablo, pero también dice una cosa: no van a necesitar diablo para pecar,
Mucha gente va a caer. Por eso es que si no, Jesús no tendría que gobernar con vara de hierro. Mire Apocalipsis 19:15. Vamos a leer eso de la vara de hierro. Está en muchas partes de la Biblia, pero la última vez que se menciona es en Apocalipsis 19:15. Dice: de su boca sale una espada aguda cuando llega Jesús en su segunda venida, para herir con ella las naciones. Y que dice: y la regirá con vara de hierro. Bueno, mira, Jesús es amor. Para que Jesús llegue a tener que regir con vara de hierro es porque Jesús tiene que disciplinar a las personas. Porque aún en el milenio hay personas que van a caer en pecado. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Cómo le parece esto? ¿No le abre como mucho la mente y uno entiende muchas cosas? Entonces, ¿qué pasa al final? Al final se levanta Satanás es suelto y Dios le da. Satanás, estar en la cárcel por 1000 años no lo va a convertir. Satanás nunca se va a convertir. Satanás nunca va a cambiar. Satanás es Satanás, él es así, él es malo, él es perverso, ese es su corazón. Y así es el corazón de los que le siguen. Así es el corazón de los que le siguen. Por eso es que tú tienes que tener conciencia hoy de que si tú le has servido al diablo de alguna manera, huye de allá. Porque el pecado es como una enfermedad. El pecado es un virus que está en el corazón del hombre, que se lo come por dentro. Y hay personas que están muy enfermas, con odio, con envidia, con resentimiento. Ese es el virus del pecado que está en el corazón humano. Pero no necesitamos del diablo para que eso se manifieste. Solamente es tomar una mala decisión. Solamente es tomar una mala decisión. Dios ha demostrado que el hombre no necesita a Satanás para pecar, pero su influencia se afecta en especial a aquellos que no tienen una correcta relación con Dios o puertas abiertas de influencia. Satanás logra convencer a los hombres que pueden levantarse nuevamente contra Dios. Eso es lo que a mí más me sorprende. Que otra vez, después de que la gente sepa lo que pasó en la tribulación, la gente crea que puede levantarse contra Dios, y Dios envía su último ataque, esta vez con fuego, lo cual consume. Mire que el ataque de Jesús fue con la palabra, pero este ataque de Dios va a ser con fuego y consume y deshace la creación existente. Por eso es que en Apocalipsis, al final de los tiempos, vemos que hay nuevos cielos y nueva tierra, porque la creación, esta creación existente, luego de la última rebelión que va a existir, luego del milenio, va a ser deshecha, totalmente desintegrada. Y es en ese momento cuando el diablo es echado al lago de fuego, cuando Dios logra demostrar que no es porque haya diablo o no haya diablo, que cada ser humano tiene que tomar la decisión de seguirlo a Él. Y mire, y esto también lo vio Pedro, segunda de Pedro 3. Ya voy a acabar, segunda de Pedro 3 del 7 al 14 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿sí ve lo que dice Pedro? Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mira una cosa, páreme ahí. ¿El día del qué? Del juicio. Note esto. Todavía el día del juicio no ha pasado. Aún en este momento el día del juicio no ha pasado. El día del juicio no hemos llegado todavía al día del juicio. El día del juicio es después de que Dios destruye toda la tierra. Ahí ya todas las personas van a resucitar. Esa es la última resurrección. Resucitan todos y Dios juzga toda la maldad. Y ahí es donde todas las personas son echadas, que nunca reconocieron a Dios, son echadas al lago de fuego, donde la segunda muerte no hay forma de retroceder de ahí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir esto? Si ve cómo Pedro hace alusión al milenio, sin darse cuenta, porque acuérdese, lo enseñamos en el discipulado. Los hombres de Dios escribían, no en un trance, ellos escribían lo que Dios les iba iluminando, lo que Dios les iba inspirando. Muchas veces ni entendían todo lo que escribían, pero ellos los estaban escribiendo, porque este mismo Pedro es el que dice que toda escritura es inspirada por Dios y que ninguna escritura es de interpretación privada. Entonces, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego
en el día del juicio. Este fuego que usted ve acá precede el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que aún en el milenio van a nacer hombres impíos. Ya nosotros con cuerpos glorificados y eso, aún así, los hombres de cierta manera van a volver atrás. Sin diablo. No necesitan diablo. No necesitamos al diablo. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios? Mira, y ahí me vienen estas palabras, que si usted o yo hubiéramos estado en el lugar de Adán y Eva, hubiéramos hecho lo mismo. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios? Que es que la decisión del hombre muchas veces son malas. Y que así usted lo puede tener todo. Así la gente dice, es que ese diablo me la tiene montada, pero es que no progreso. No depende del diablo. Depende de su relación con Dios. También. De mi relación con Dios. Usted es responsable de su relación con Dios. No el pastor. Es usted usted y yo, cada uno, somos responsables. Vuelve, mi amor. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo, ¿qué está diciendo? Serán deshechos. Es decir, cuando habla de los elementos, ¿qué quiere decir los elementos? Los átomos, toda la base de la materia va a ser desintegrada. Es decir, mis deditos no van, pues ojalá yo voy a tener cuerpo glorificado, pero digamos, cualquier cosa creada en la tierra, el mar, el aire, las montañas, las estrellas, todo va a quedar en su existencia original, partículas. ¿Quién es el único que va a quedar entonces? O sea, los que son salvos en ese momento, que están con el Señor. Porque mire que en ese momento dice que los hombres se van a levantar contra el campamento de los santos. Es decir, que hay gente que es buena y que está bien con Dios, pero que la mayoría de los hombres, otra vez, que se van a reproducir en esa época, van a darle la espalda a Dios, aún teniendo el mejor presidente del mundo. Pero el hombre va otra vez a querer hacer su voluntad. Entonces Dios tiene que hacer ¿qué? Ya Dios desintegra todo, y lo que hace es que hace nuevos cielos y nueva tierra para las personas que permanecieron en Él. Tremendo eso. O sea, eso lo deja a uno en parte deprimido, lo deja a uno como con un sabor muy, muy maluco, pero más adelante usted va a ver cómo Dios hace nuevos cielos, nueva tierra, y las palabras son preciosas que dice el Señor más adelante. Dice, los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, mire lo que dice Pablo: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose? Mire que le empieza a decir. O sea, Pedro también tuvo esa revelación, también lo vio, y después lo vio Juan. Dice, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Entonces, después de haber leído mucho, haber visto muchas posiciones teológicas, yo creo que en el milenio Jesús va a reinar, va a ser un tiempo precioso de paz, pero lo tremendo es que mucha gente, vamos a seguir predicando la palabra entonces, porque las personas tienen que conocer a Jesús. Cada persona va a tener que hacer decisiones en ese tiempo también.
Pero una vez pase eso y venga el juicio final, que lo vamos a ver en los últimos capítulos del Apocalipsis, porque ya vamos a acabar. Faltan 2 capítulos. Creo que faltan 2. Estoy seguro, sí, faltan 2 capítulos. Espero que esto les haya movido, les haya tocado, les haya hablado. Todavía falta bastante. Creemos que estamos ya solamente al final, no, pero todavía falta. ¿Cuál es el evento que estamos esperando? El arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la invitación de Dios? La invitación de Dios es que tú le conozcas, que tú seas parte de los escogidos de Dios, que tu nombre esté en el libro de la vida. Y yo te voy a dar la oportunidad para eso. Padre, en el nombre de Jesús, ora esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego hoy en esta mañana mi vida, Dios. Reconozco que soy pecador. Reconozco que hace 2000 años tú viniste a la tierra y te encarnaste en Jesús. Te hiciste hombre, Dios del cielo y de la tierra. Enviaste a tu Hijo y lo encarnaste y se hizo hombre. Y vivió en santidad, totalmente en santidad. Y nos mostró cómo debíamos de vivir nosotros. Y fue muerto por mis pecados. Él mismo se entregó por mí en una cruz, para que yo pudiera tener paz para contigo, Dios. Ahora mismo yo confieso mis pecados, confieso mis fallas, confieso mis delitos, confieso todo lo malo que haya hecho, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido perdón. Y hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y que me des vida hoy en mi espíritu, que me permitas nacer de nuevo. Si tú estás ahí, haz esta oración y dile: Señor, yo quiero conocerte, y yo quiero que tú selles mi corazón con tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir la vida cristiana. Ayúdame a entender la palabra de Dios. Ayúdame a congregarme en una iglesia de sana doctrina, donde me enseñen la Biblia con rectitud. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdame a crecer para poder estar firme y poder ser salvo de esta mala generación. En el nombre de Jesús recibo la salvación que compraste por mí gratuitamente en la cruz del Calvario. Gratuita para mí, pero a ti te costó tu sangre. Gracias por la sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te entrego mis manos, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi cuerpo. Renuncio al diablo y declaro que mi vida pertenece a Jesucristo.